Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el teniente coronel Daniel Davis, veterano de combate en 4 ocasiones y presentador del programa Daniel Davis Deep Dive. Dejaré un enlace en la descripción a su excelente podcast, así que gracias por estar con nosotros. Ahora bien, parece que Estados Unidos está volviendo a la guerra contra Irán y al mismo tiempo está profundizando su implicación en la guerra contra Rusia. Si damos crédito a algunas de las declaraciones que se están haciendo en esta cumbre de la OTAN, pensé que un buen punto de partida podría ser Irán. ¿Cómo ha ocurrido exactamente todo esto? Por lo que entiendo, Irán atacó barcos civiles que no siguieron la administración iraní del estrecho de Hormuz. En fin, ahora Trump dice que los iraníes son escoria, que el memorando de entendimiento está muerto y que va a golpear muy duro a Irán. También me pregunto si podríamos analizar un poco más esto. Supongo que ninguno de nosotros crea realmente pero nací un final muy brusco y violento para este alto el fuego. Mira, Glenn, la cuestión de fondo aquí es que el presidente Trump no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y no lo sabe. Y no lo digo como un insulto. Lo digo basándome en sus propias palabras y en lo que estamos viendo. Se ha metido en una situación de la que no puede salir y no sabe cómo hacerlo. Todo el poder que antes utilizaba para imponerse, para presionar, para coaccionar o amenazar a la gente, le ha funcionado hasta ahora, pero no sabe cómo reaccionar cuando, de repente, todas esas cosas que históricamente le han servido, no solo a él, sino también a otros presidentes, empiezan a dejar de funcionar. No están teniendo éxito, ni siquiera usando mucha fuerza militar. Y esa dinámica quedó reflejada anoche en el Air Force One. En una entrevista que le hicieron, le preguntaron directamente: ¿vamos a volver a una guerra a gran escala? No solo si el memorando de entendimiento ha muerto, no solo si el alto el fuego ha terminado, sino si realmente vamos a volver a la guerra. Y su respuesta literal, las primeras palabras que salieron de su boca, fueron: no lo sé, no lo sé. Pero si volviéramos, sería más fácil y más sangriento. Y sigue hablando a partir de ahí. Pero su respuesta inicial, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el hombre que nos llevó a esta guerra, es que no sabe qué hacer ahora. Y cuando tienes a alguien que toma las decisiones y no sabe lo que hace, y además viene de toda esta experiencia reciente, este episodio en el que intentó usar el poder militar y presumió de haberlos golpeado 20-1, diciendo: haré lo mismo si no aprenden la lección, aunque nunca explica cuál se supone que es esa lección. Ni siquiera tiene una idea clara de lo que pretende conseguir con ese poder. Y eso por sí solo ya es un problema enorme. Pero es que no está funcionando. Sea lo que sea que él crea que quiere que hagan, que yo diría que en general es que se rindan, se sometan y desaparezcan, como solía pasar cuando creo, no recuerdo si Obama también, pero desde luego Biden y Trump lanzaban misiles de crucero de vez en cuando sobre Siria. Bashar al-Assad se escondería o no haría nada en respuesta. Y creo que eso es justo lo que esperaban aquí también, que pasara lo mismo. Mira lo que pasó en Venezuela. Trump no deja de hablar de eso. Tuvimos una gran operación militar, muy llamativa, hecha para la televisión, donde matamos a un montón de gente con helicópteros, videos espectaculares y fuegos de fondo. Todo muy de espectáculo. No tenía nada que ver con la captura real de Maduro. Eso se coordinó desde dentro y se podría haber hecho a un nivel mucho más bajo. Pero él quería el espectáculo televisivo, lo consiguió su objetivo y todo salió limpio, sin bajas ni nada. Eso es lo que él cree que debería pasar siempre. Pero esta vez el guión no se está cumpliendo, porque no está funcionando. Así que, ¿qué va a hacer ahora? No lo sabe. Preguntas cómo hemos llegado hasta este punto. Pues bien, este es otro ejemplo más de por qué estamos en una situación tan crítica, tanto aquí como en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es porque no queremos hacer el trabajo duro de la diplomacia.
Cuando conseguimos ese memorando de entendimiento, tardó, no sé, desde el 8, 9 o 10 de abril, más o menos, hasta que finalmente se firmó, creo que el 17 de junio. O sea, apenas un mes para firmar un documento de 14 puntos, que por cierto, nunca fue un acuerdo, aunque el presidente Trump usaba mucho esa palabra. En realidad, era solo un punto de partida, una señal para iniciar las negociaciones que habrían llevado a un acuerdo capaz de poner fin a la guerra. Y esa yuxtaposición y confusión de términos es, creo, más importante que simplemente jugar con las palabras, porque él pensaba que esto era un acuerdo y quería cortarlo, hacerlo rápido, simplemente sacarlo adelante. Así que al final aceptó algo. Y creo que tú y yo ya hemos hablado de esto antes, que ni siquiera iba a haber un acuerdo hasta que ambas partes tuvieran un único conjunto de puntos, palabra por palabra, con el que todos estuvieran de acuerdo y que firmarían. Y hasta justo antes de que se firmara todo esto, las dos partes seguían haciendo afirmaciones completamente distintas sobre cuáles eran esos puntos. Pero luego, cuando se firmó, prácticamente todo quedó como lo que había estado diciendo la parte iraní. Y ahí está el problema al que nos enfrentamos ahora. El punto número 5 trata sobre quién tiene el control del estrecho de Hormuz. En ese punto hay mucho margen para la interpretación, y ahí aparece el primer problema, porque íbamos con mucha prisa por cerrar el acuerdo, solo para conseguir que ambas partes lo firmaran. Se dejó ambiguo, y ese es el primer punto de fricción. En él se dice que la parte iraní determinará el paso seguro por el estrecho de Hormuz y que no cobrará ninguna tasa durante 60 días. Y luego añadía que a partir de ahí serían solo esos 60 días. Así que fue un periodo de tiempo muy limitado. Y luego el resto de ese párrafo decía que Irán y Omán determinarían el rumbo futuro. Y la parte iraní fue muy clara. Tanto antes de que se firmara el acuerdo como después, volverían a cobrar una tasa el día 61. Y nunca dijeron nada distinto a eso. Bueno, Irán interpretó ese párrafo, el número 5, como que ellos establecerían las funciones administrativas, que fijarían las normas, y dijeron, de acuerdo, estas son nuestras reglas. Tenéis que seguir este procedimiento, obtener esta autorización y esta aprobación, completar esta documentación o lo que sea, y entonces este es el camino que podéis seguir. Y luego añadieron, y esto no estaba en el memorando de entendimiento, que si no lo hacías, habría medidas de cumplimiento, y que serían de tal manera. Pues bien, cuando el Paso Sur de Estados Unidos intentó establecer su propio recorrido, en violación del memorando, porque no teníamos ninguna autoridad en él, el memorando que firmó el presidente Trump no nos daba ninguna autorización para decidir cómo debía hacerse nada en el estrecho. Pero lo tomamos y dijimos, este es nuestro recorrido por el Paso Sur, el Corredor Sur, cerca de las aguas de Omán. Y dijimos, aquí es donde va a ser. Y entonces los barcos empezaron a pasar por ahí. Y la parte iraní dijo, no, las normas las ponemos nosotros. Vais a ir por este otro. Y lo haréis según lo que nosotros digamos. Y si no lo hacéis, entonces vamos a abrir fuego contra vosotros. Y quiero decir que pasaron como 2 días desde que se dio esa advertencia, y luego al tercer día atacaron los barcos. Atacaron esos 3 barcos. Y ya sabéis lo que pasó después de eso. Así que lo interpretamos. Y el Mando Central, en su primer informe del 7 de julio, dijo que eso fue en respuesta a que Irán había violado el alto el fuego, había incumplido los términos del memorando de entendimiento, y que íbamos a seguir atacándolos hasta que volvieran a cumplir, o algo por el estilo. Pero hay 2 interpretaciones muy distintas del mismo párrafo, que quedó ambiguo. Ahora bien, aquí está el problema que tenemos nosotros. No es sorprendente. No es algo que choque. Hay un desacuerdo, vale. Pero nuestra respuesta, eso de 20-1, como lo llama Trump, y después de eso hubo algunos ataques bastante importantes. ¿Con qué objetivo, Glenn? ¿Qué intentas conseguir con esto? ¿Dónde está el valor de responder 20-1? Y el CENTCOM publicó anoche
creo que ya es la segunda o tercera noche seguida que hacemos algo. Todas esas imágenes de los objetivos, ya sabes, las fotos en blanco y negro que salen, las imágenes térmicas y todo ese tipo de cosas. Todo explotando, cosas en las pistas, edificios aquí y allá. Parece que hay algo sobre el agua, o cerca del agua, o algo así. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Estáis intentando ser punitivos, hacerles daño, para que no hagan lo que el memorando de entendimiento les permite, que es decidir cómo. No sé muy bien qué intentamos conseguir, pero está teniendo justo el efecto contrario. Porque la parte iraní ha salido diciendo, por cierto, y esto lo han dicho a través de una de sus agencias oficiales, Fars creo que era, Systema aktualitetsrelate till lengvo, Ivrit ken no prolifere for, el nuclear, except in your that small sin. Así que si siguen adelante, puede que tomemos otras medidas además de esas. Vamos a seguir respondiendo a cualquier cosa que ocurra. Y justo antes de que tú y yo saliéramos al aire hoy, los iraníes dijeron que habían lanzado 10 misiles contra una base aérea en Jordania. Jordania afirma que los derribaron todos. Ya veremos más adelante cuál es la verdad. Pero, al parecer, sí respondieron al ataque. Así que no están retrocediendo en absoluto. En nada de esto, en ninguno de estos casos. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el presidente Trump? Pues no lo sé. ¿Y hacia dónde puede ir esta guerra? Tampoco lo sé, pero no pinta bien. Bueno, esta es la parte extraña. Parece que para Washington, la medida del éxito es simplemente decir, mira cuánta gente hemos matado, o cuánta destrucción hemos causado. Porque claro, eso podría tener sentido si fuera una guerra de desgaste, en la que haces que el adversario se desangre poco a poco. Pero, de nuevo, el punto clave para los iraníes es que ellos exigen tener seguridad. Y si socavas su seguridad de forma tan profunda, entonces sí, necesitas armas nucleares como disuasión definitiva. Necesitas también un control más firme del estrecho de Hormuz para poder influir en la arquitectura de seguridad regional. Así que, como decías, parece muy contraproducente. Pero de nuevo, mientras eso no se cuestione, eso de decir, mira cuánta gente ha muerto y cuánto hemos destruido, como si eso fuera la medida del éxito, no tiene ningún sentido. Hay que volver a la pregunta que tú planteabas. ¿Cómo nos ayuda esto realmente a poner fin a todo esto? Pero parece que, bueno, si el objetivo aquí es desgastar al otro bando o agotarlo, no se trata de atacar cosas al azar. Supongo que serían, ya sabes, los activos a lo largo del estrecho de Hormuz. No tengo muy claro cómo se lograría eso, pero ¿quién está agotando a quién en este momento? Y Trump también señaló que podríamos tomar la isla de Karg. Y bueno, este tipo de comentarios tan aleatorios, parece, ya sabes, ¿por qué no tomó Estados Unidos la isla de Karg en las 2 rondas anteriores? Parecería algo totalmente imprudente, una locura de escalada. Pero, hemos pasado ya ese punto. Vamos directamente de acabar la guerra a una guerra total. Porque entonces los iraníes podrían tomar represalias contra los estados del Golfo, y eso podría hacer que dejaran de existir. Es decir, si destruyen toda su infraestructura energética, sus plantas desalinizadoras, muchos de esos países volverían a ser desiertos. Entonces, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Realmente están yendo en la dirección que sugiere Trump? Sí. Mira, quiero decir, es una pregunta muy legítima la que haces, porque fue el presidente Trump quien sacó ese tema. Él fue quien mencionó específicamente las plantas de desalinización que podrían ir a por el petróleo en la isla de Karg. Y no sé, dijo algo como, podría querer quedármelo, palabras del propio presidente Trump. Eso, claro, añade aún más preocupación del lado iraní, porque refuerza la idea de que esto no es una lucha simbólica, sino una cuestión existencial, y que quizá tengamos que pelear hasta el final. Y mira, el tiempo no juega a nuestro favor aquí. Y creo que mientras el presidente Trump no sabe muy bien lo que hace, el lado iraní sí lo sabe.
No creo que fuera una acción improvisada, ni que se sorprendieran de que su ataque a esos barcos acabara provocando una respuesta militar real. Creo que ellos sabían perfectamente que era muy probable que fuéramos a hacer eso. Pero también creo que reconocen que si el presidente Trump lo hace y se pasa de la raya, eso les da a los iraníes toda la justificación que podrían necesitar para atacar todos esos objetivos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y en Israel, algo que ya han dicho más de una vez que harían si nosotros golpeamos ese tipo de objetivos. Eso nunca lo han cambiado. Y que el presidente Trump vuelva ahora y diga, bueno, sí, quizá lo hagamos. No sé si piensa que así los va a asustar hasta que se rindan. No lo sé, pero eso debería estar ya hace tiempo en el basurero de la historia. Ellos nunca se van a rendir ante las palabras, y han demostrado que pueden aguantar y sufrir mucho, porque nosotros también podemos. Creo que vi, no sé si fue el presidente Trump o alguien del Departamento de Defensa, ayer, que se filtró que Estados Unidos está considerando, si estos ataques de advertencia no han funcionado en las primeras rondas, que el siguiente paso podría ser atacar ciudades iraníes. Y mira, eso es un crimen de guerra, así tal cual. No puedes decir, vale, ahora vamos a hacer una incursión punitiva y empezaremos a golpear ciudades iraníes. Eso no tiene nada que ver con capacidad militar, ni con el control del estrecho de Hormuz. Es simplemente dañar a la población y hacer sufrir al gobierno, atacando a su gente. Eso es, literalmente, un crimen de guerra. Claro y directo. Y estamos pensando en seguir ese camino. Claro, antes pensaba, bueno, no haríamos eso. Pero podrían encontrar algo, ya sabes, como aquel puente que atacamos en Teherán antes de que acabaran los 40 días, justo al final. Aquel puente no tenía ninguna utilidad militar, no tenía nada que ver con el conflicto en el Golfo Pérsico ni con el estrecho de Hormuz. Fue simplemente una acción punitiva y Trump ordenó ese ataque. Y ahora dice, puedo acabar con todos, y cosas así, lo cual, de nuevo, es un crimen de guerra. Y teniendo en cuenta lo que hicimos con ese puente, lo que hicimos en el Océano Caribe, lo que hicimos en Venezuela, lo que estamos hablando de hacer en Cuba, e incluso, por el amor de Dios, lo que podríamos estar haciendo en Groenlandia, por favor, ¿cómo se puede decir que no podría hacer también esto? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está el equilibrio de poder dentro del gobierno de Estados Unidos? ¿Dónde están los contrapesos? Han desaparecido. Antes era la Constitución, la separación de poderes entre el artículo 1, el artículo 2, el poder ejecutivo y los poderes judicial y legislativo. Eso existía. Ya no. Antes estaba la Ley de Poderes de Guerra de 1973. También ha desaparecido. Antes existía la moralidad. Eso también se ha perdido. Así que no puedo descartar que él hiciera algo así. Y oye, dime tú qué piensas. No puedo ni imaginar un escenario en el que ampliemos esto y empecemos una incursión punitiva matando civiles en ciudades de Irán que no tienen ninguna relación con la guerra. Y pensar que no van a hacer todo lo posible por atacar objetivos similares en Israel, en Arabia Saudí, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos y así sucesivamente, o que no cumplirían con esa última amenaza y se saldrían del TNP para lanzarse a fabricar una bomba en algún lugar. Y, por lo que me han dicho personas técnicas con las que he hablado, si tomaran esa decisión, incluso con los daños causados por el martillo de medianoche, ese no es el único sitio donde pueden operar. En todo su país, podrían literalmente tener una bomba en cuestión de un mes, más o menos, desde que tomaran la decisión. Y entonces podríamos encontrarnos con una detonación nuclear en medio del desierto iraní y oírles decir, la próxima va a caer sobre uno de vuestros países si queréis seguir por ese camino. A eso los estamos empujando si seguimos con este camino inmoral, poco ético e ilegal, intentando obligarles, a base de muerte, a hacer lo que queremos. No, estoy de acuerdo. Creo que los iraníes ven esto como una amenaza existencial,
así que van a subir todos los peldaños de esa escalada. Y creo que eso es algo que han dejado muy claro también en esta guerra, que no iban a comportarse como los sirios o los iraquíes, quedándose quietos mientras les atacan, con la esperanza de que si no responden, quizá Estados Unidos no les bombardee tan duramente. Y de nuevo, lo ven como una amenaza existencial. Creo que su contención se debe simplemente a que tampoco quieren que Estados Unidos suba esa escalada, es decir, que empiece a bombardear de forma punitiva los centros urbanos. Pero claro, si Estados Unidos sube un peldaño más en la escalada y hace esto, tampoco hay motivo para que los iraníes se contengan. Y creo que por eso es tan peligroso. Pero también creo que tienes razón en lo que decías sobre las suposiciones de Trump. Para él, la diplomacia significa un poco de charla amable. Algo así como, los iraníes son buena gente, en realidad somos amigos, nos llevamos bien. Bueno, no uso esas palabras con los iraníes, pero suele decir cosas así. Y luego en realidad no entrega nada. Ya sabes, con los rusos funcionó en 2020 al menos, pero los iraníes, por lo que parece, no van a pasar por ahí. En cualquier caso, esta cumbre de la OTAN es donde se hicieron todos esos comentarios. Y fue algo raro, unos comentarios muy belicistas los que se oían. Trump iba a sacar a Siria de la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo cual resulta bastante extraño ahora que Estados Unidos ha puesto a líderes de Al-Qaeda en Siria. Y al parecer, este es el momento en que se les quita la etiqueta de patrocinadores del terrorismo. Llamó a los españoles gente terrible. Quería imponerles un bloqueo económico. A los daneses, por supuesto, les lanzó amenazas, les quiso quitar territorio y seguía peleando con Meloni, básicamente llamándola acosadora. Y luego está esa disputa con Starmer. Todo eso, toda esa gente, parece tan imprudente y tan sin sentido. Pero quería preguntar por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, porque en esencia ha hecho que los europeos sean ahora cómplices de los ataques contra Irán. Dijo algo así como que los bombardeos de Estados Unidos son totalmente comprensibles, porque los iraníes no están respetando el alto el fuego. Así que claro, Estados Unidos debería bombardearlos un poco. Y casi en la misma frase, salió también a decir que los rusos están locos por atacar a otro país. Lo llamó un manual del siglo XIX y añadió que Occidente no hace esas cosas porque somos democracias maduras. ¿Cómo se puede? Quiero decir, esta gente no se escucha cuando habla. Sí, no les importa. O sí, pero en realidad no les importa. La élite europea, o mejor dicho, la élite occidental, porque no puedo dejar fuera a los nuestros de esta conversación, ha abandonado cualquier base moral real. Quiero decir, yendo al grano, ya no tenemos una base moral para lo que hacemos. Antes decíamos tenerla, y claro, nunca la aplicábamos del todo a nosotros mismos, pero de alguna manera lo intentábamos. Y en muchos casos, unas veces más, otras menos, manteníamos esos principios morales y esos límites en nuestras acciones. Había un punto hasta el que estábamos dispuestos a llegar. Hacíamos muchas cosas oscuras, encubiertas, a pequeña escala. Pero ahora esa fachada ha desaparecido. Y ahora lo que antes hacíamos en la sombra y a pequeña escala, lo hacemos abiertamente. Ya no hay límites morales. No hablo de ninguna religión en concreto. Hablo de la moral humana normal, de eso de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, y del simple respeto al Estado de Derecho, al cumplimiento de la ley. Todo eso lo hemos dejado atrás, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Y lo que hemos puesto en su lugar es pura política de poder. Aún así, como muchas personas, o incluso la mayoría diría yo, de nuestras sociedades en Occidente siguen siendo gente moral, que aplica esos límites morales en su vida y en su trabajo, seguimos teniendo Estado de Derecho. Si no lo cumples, acabas en la cárcel. Así que tienes que hacerlo, quieras o no. Pero en general, hoy menos que antes, por lo que están haciendo nuestros líderes. Aún así, en líneas generales, seguimos siendo un pueblo con principios morales.
Pero esta gente ahora nos usa como herramientas y usan el lenguaje como una herramienta para controlarnos. Nos tratan con condescendencia. Se burlan de nosotros con cosas como lo que dijo Mark Rutte. No debería haberme sorprendido, pero me sorprendió cuando vi por primera vez ese video. Porque por un lado, dice que todo lo que hicimos contra Irán está perfectamente justificado, aunque violara todo tipo de leyes imaginables, incluso el sentido común. Y luego, al mismo tiempo, señala con el dedo hacia Moscú y dice, bueno, ellos no pueden. Y entonces resulta que son gente malvada por hacer eso. El pueblo iraní es malvado. Todos son malvados, excepto Irán. Nosotros, y todo lo que queramos hacer, por definición está bien. Y da igual si había una ley o no, si existía o no la separación de poderes. No importa. Si queremos hacerlo, podemos. Y voy a mentirte, voy a intentar convencerte de que en realidad tenemos razón y de que ellos son los malvados, así que se lo merecen. Sean cuales sean las leyes, nosotros, por nuestras acciones, por definición, tenemos razón. Y ellos, por definición, están equivocados. No importa lo que fuera, ni si se contradicen entre sí. No mires detrás de la cortina. No pienses en eso. Solo escucha las palabras que salen de mi boca. Créetelo y actúa en consecuencia. Porque Glenn, aquí está la cuestión. Se están burlando de nosotros al decir, tengo tan poca consideración por vosotros como grupo, que os veo como un rebaño de ovejas. Todo lo que quiero es manteneros controlados, así que os diré lo que crea que necesitáis oír para que estéis contentos. Voy a bloquear la información que no quiero que tengáis, y voy a impedir que algunas personas hablen aquí, para que lo único que escuchéis sea mi voz. Solo prestad atención a mi voz. De esa forma, evitan que la gente se levante, evitan que la gente les eche del cargo, o al menos esa es la teoría, y así seguirán haciendo lo que les dé la gana. Y no puedo imaginar que estas personas, tan inteligentes y tan formadas, no sean plenamente conscientes de esas contradicciones, y aún así, les dé absolutamente igual. Se trata de poder. Quieren hacer lo que les da la gana, y no quieren que la gente se interponga. Así que los van a mantener en la oscuridad, los van a tratar como ovejas, dándoles un montón de basura, y luego los van a ignorar e intentar impedir que puedan hacer nada. Por eso lo que dice Mark Rutte tiene sentido, porque si le quitas la moralidad, las palabras se convierten simplemente en herramientas para controlar a la población. No estamos haciendo nada por la gente. Estamos haciendo las cosas a pesar de la gente. Y tratamos de mantenerlos en la oscuridad todo lo posible, mantenerlos tranquilos o distraídos con otra cosa, para que no se fijen en lo que realmente estamos intentando hacer. Ese es el gran problema con eso, más allá de lo que se ve a simple vista, por la inmoralidad a la que estás llevando a toda una población. Históricamente, eso no funciona, y al final acabas colapsando y causándote un daño enorme a ti mismo. Pero el asunto más importante ahora mismo es que no va a funcionar, porque los iraníes están hartos. Y ahora, después de unos 20 años de preparación, pueden resistir militarmente, y ya no siguen las instrucciones. Y que Dios nos ayude, porque en Rusia llegaron tarde a reconocerlo. Todavía pensaban que había una posibilidad de diplomacia, de lógica y de razón para evitar la guerra en 2021-2022, hasta ese momento. Y ahora creo que ellos también, incluso después de 4 años de guerra, todavía pensaban en 2025, en Anchorage, creo que no. Y de hecho, durante el 25, pensaban que quizá aún podrían hacer que esto funcionara. Y creo que ahora, por fin, ellos también se han dado cuenta y han asumido nuestra visión, que aquí solo va a funcionar el poder. Y por eso, es tan peligrosamente catastrófico para todos nosotros en este momento. Porque si Irán se mantiene firme y no va a ceder ante más ataques, y además va a responder con los suyos, y si los rusos se pasan decididamente al lado que dice, vamos a reconocer ahora las nuevas reglas, ya no se trata del Estado de Derecho, ni del orden internacional basado en normas, como solíamos respetar más o menos. Ahora se trata solo del poder. Bien, esas son las reglas. Entonces jugaremos según esas reglas.
Y eso significa que también empezaremos a usar el poder de formas que antes nunca habíamos usado. Y así es como se llega a una tercera guerra mundial. Bueno, Trump solía advertir sobre esto. Quiero decir, cuando se reunió con Zelensky en el despacho oval, le dijo exactamente lo que tú acabas de mencionar. Le dijo, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Pero ahora, si avanzamos un poco en el tiempo, al año siguiente, en la cumbre de la OTAN, lo vemos defendiendo que Ucrania pueda obtener una licencia de fabricación para los misiles Patriot. Y soltó, casi de pasada, que podríamos imponer una zona de exclusión aérea. Teníamos a Marco Rubio señalando que, bueno, se están produciendo ataques en profundidad dentro del territorio ruso, por cierto, con armas de la OTAN y con objetivos definidos gracias a la inteligencia de la OTAN. Y decía que eso ayudaría a facilitar la paz. Y luego están esos comentarios constantes sobre el artículo 5, porque creo que saben que Rusia va a responder. Y claro, necesitan esa garantía de que los estadounidenses acudirán en ayuda de los europeos. En general, Zelensky, ya sabes, tiene todos los motivos del mundo para vender ese optimismo, esas ilusiones, ese autoengaño, pero la OTAN parece igual de dispuesta a comprarlo. Así que sí, claro, estamos derrotando a los rusos, la mayor potencia nuclear del planeta, que se ve a sí misma librando una guerra existencial. Sí, la estamos derrotando. Todo va a acabar perfectamente, sin problema. Quiero decir, no hay debates reales, solo eslóganes. Pero, ¿hacia dónde va Trump con todo esto? Porque vi a un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decir que la operación militar especial ya es una guerra. Y vemos a Trump, en esencia, haciendo suya esa guerra. Ya no puede decir en serio que es la guerra de Biden, también es la guerra de Trump. Entonces, ¿Estados Unidos está volviendo a entrar en guerra con Rusia? ¿O ya estaba luchando, pero ahora más a fondo, supongo? Ahora te voy a dar una respuesta autorizada, de nada menos que del presidente de los Estados Unidos. No lo sé. Él no sabe qué va a hacer en la guerra con Irán, no sabe qué va a hacer en la guerra con Rusia, porque no hay una salida racional que no lo deje como un perdedor. Y eso parece motivarle más que casi cualquier otra cosa, porque no quiere renunciar al rescate, que ha sido mi argumento desde el principio. Y aún hoy, incluso con todo lo que ha pasado desde entonces, sigue siendo la opción más, no diré la mejor, porque no sería exacto, la menos mala de todas las que hay sobre la mesa ahora mismo. Simplemente dar un paso atrás y asumir las consecuencias que eso traiga. Y luego, en el caso de Rusia, es parecido. Lo menos malo sería decir, mira, esto no tiene una solución militar. Y si seguimos intentándolo, esto podría acabar extendiéndose a Europa. Y entonces, el artículo 5, o cualquier cosa parecida, da igual lo que ocurra, incluso si es una especie de cuasi artículo 5, podríamos vernos en un conflicto continental que tampoco podríamos ganar allí. Así que lo único que podemos hacer es ponerle fin. Y voy a detener todo mi apoyo al lado de Ucrania, sí. Y sé que para muchos de los que apoyan esto suena casi a herejía, pero escuchadme, porque es lo más racional y lógico que se puede hacer. Lo que propongo es decir, os doy un tiempo determinado, 1 mes, 3 meses, 6 meses, lo que sea. Elegid una cifra. Durante ese tiempo mantendremos el nivel actual de apoyo, y después bajará al 40%, luego otro 40% menos, y 1 mes más tarde será 0. Así que vais a ir dejando de depender de eso poco a poco, pero eso os da tiempo, con la situación actual, para conseguir el mejor acuerdo negociado posible con Moscú. Y será malo para vosotros. Sin duda, beneficiará a Moscú, porque ellos tienen la ventaja. Pero entonces la guerra llegará a su fin. Se detendrá la matanza de vuestra gente. Seguiréis conservando todo lo que podáis negociar en cuanto al control desde vuestro lado. Y puede que eso no incluya a Volodymyr Zelensky. Puede que esa sea una de las condiciones, y tenéis que estar dispuestos a aceptarlo. Pero eso es algo que ellos tienen que resolver. El presidente Trump puede decir, nos salimos de esto,
y con ello también enviar una señal a Bruselas, a Berlín, a París, a Londres y a los demás, de que, oye, esto no se puede hacer. Obviamente, él dirá todo esto también entre bastidores, antes de que se haga público. Y dirá algo así como, mira, da igual lo que queramos. Lo único que importa es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y lo que no podemos hacer es ganar en nuestros propios términos. Así que no nos metamos en una guerra que no podemos ganar, porque podría ser catastrófico, podría ser nuclear, podríamos perder a millones de personas, y todos perderíamos, sea cual sea el coste que creas que tendría hacer esta guerra. El plan europeo de apartarse, por malo que sea, y lo sería, tendría muchas consecuencias negativas. No es nada comparado con ignorar todo eso y seguir por este camino, que podría llevarnos a una destrucción potencialmente catastrófica para todos. Es lógico, es lo que debería hacer, pero no es lo que va a hacer, porque no creo que tenga la capacidad. Igual que ahora, que está dando tumbos en Teherán, intentando averiguar qué hacer y lanzando unos misiles para ganar tiempo, esperando que surja algo que le permita ganar sin admitir la derrota. Creo que está haciendo lo mismo aquí, porque siguen con esa mentalidad de ya lo resolveremos más adelante y de aplazarlo hasta que yo deje el cargo. No sé, algo así, porque no se da cuenta de que las condiciones han cambiado y de que Irán, Rusia y todos los demás también están prestando atención a esto. China está prestando atención a eso. Otros adversarios también lo están haciendo. Y se dan cuenta de lo limitada que es nuestra fuerza, como quedó claro en Irán, en los primeros 40 días, cuando no conseguimos lo que queríamos, a pesar de todo nuestro poder aéreo y naval. Eso ha dejado al descubierto nuestra debilidad, nuestra capacidad industrial y todo lo demás. Todo ha quedado expuesto. Así que no hay una buena salida para nada de esto, Glenn. Ninguna. Solo tenemos que buscar la forma menos destructiva de escapar y rezar para poder sobrevivir, luchar, reconstruirnos y prepararnos para otro día que nos permita seguir adelante. Si no lo hacemos, probablemente acabemos tropezando con una tercera guerra mundial. Sí, creo que los europeos vieron esto como un éxito. Es decir, lograr que Trump adoptara una postura más dura con Rusia, que se implicara más. Pero la cuestión es, ¿para qué? Un poco como decías con Irán. No han pensado bien cómo va a terminar todo esto. Quiero decir, ¿quién gana al final? Creo que todo esto sería bastante inútil en el momento en que llegara una guerra nuclear. Todo sería inútil. Como decías, estamos pateando el problema hacia adelante mientras avanzamos hacia una tercera guerra mundial. Y creo que ese es un buen punto. Se da por hecho que podemos seguir con el statu quo actual, pero lo que se ve con estos conflictos es que no dejan de escalar. Y también los mensajes que se envían, porque ahora que Trump dice que el memorando con Irán está muerto, eso es justo lo que decían los sectores más duros iraníes. Por eso dijeron, no firmes esto, porque los estadounidenses nunca lo van a cumplir. Y bueno, tenían razón. Ahora van a tener el viento a favor. La próxima vez será muy difícil conseguir un acuerdo parecido. Lo mismo pasa con Rusia. Creo que han observado lo que ocurrió en Irán. Han visto cómo sus propios acuerdos se han ido incumpliendo una y otra vez. Y por supuesto, China probablemente está sacando las mismas conclusiones. Pero sobre la cuestión rusa, solo una última pregunta. Desde la Tercera Guerra Mundial, creo que el lugar más probable donde podría estallar sería en la guerra contra Rusia. ¿Qué importancia crees que tiene el comentario de Dmitry Peskov cuando dice que la operación militar especial, debido a la implicación de la OTAN, se ha convertido ahora en una guerra? Porque esto es... He preguntado a varios hablantes de ruso y he recibido muchas respuestas distintas. Mi valoración, después de prestar mucha atención a todo lo que los rusos han estado haciendo y diciendo durante, bueno, en realidad durante décadas, pero sobre todo en estos 4 años y medio de guerra, es la siguiente. Percibo que como ellos mismos le dieron tanta importancia al tema antes,
e incluso tan recientemente como hace un año. Recordarás que el año pasado, creo que fue a finales de año, el propio presidente Putin dijo, oye, tenéis que entender que esto no es una guerra, es una operación militar especial. Porque si fuera una guerra, dijo, eso implicaría muchas más cosas. Él lo dijo. Y ahora que Peskov ha usado ese lenguaje, y que nadie en el Kremlin, al menos que yo haya visto, lo ha contradicho, creo que eso ha dejado la puerta entreabierta. No está abierta del todo, pero sí empezando a abrirse. Y creo que lo que están diciendo es, de acuerdo, vamos a explorar hacia dónde vamos y qué podemos hacer aquí. Puede que estemos en proceso de cambiar algunas cosas. Y pienso que mentalmente, para el público ruso, el mensaje es, oye, no queremos pasar de 0 a 100 de golpe. Así que vamos a empezar poco a poco a introducir la idea de que algunas cosas pueden estar cambiando, porque no se puede hacer una movilización de repente. No puedes, ya sabes, movilizar las reservas y todo eso hasta que haya una guerra. No puedes movilizar completamente la economía si no hay una guerra, y así sucesivamente. Eso es lo que Putin dijo, que marca la diferencia. Así que creo que al decir eso, ahora están abriendo la puerta a que si no se logra algo por la vía diplomática, con lo que podamos convivir, ese será el camino que tomarán. Creo que veremos más señales, más declaraciones, y quizá también más acciones. Y pienso que hacia ahí se dirige todo, si no hacemos algo distinto. Y por supuesto, no creo que lo hagamos. Así que estoy realmente preocupado por ello. Sí, otro indicio podría ser María Zaharova. Ella decía que los estonios habían sido básicamente pillados por participar en los ataques contra San Petersburgo. Me parece algo muy interesante. Quiero decir, todo el mundo lo sabía, pero en cuanto los rusos lo confirman, cuando reconocen que lo saben, eso pone mucha presión sobre el gobierno para que haga algo al respecto. ¿Por qué admitirías que la pequeña Estonia te está atacando? ¿Por qué lo reconocerías si no estás dispuesto a hacer algo? Así que el hecho de que ahora estén reconociendo públicamente la profunda implicación de la OTAN en los ataques contra Rusia, en la destrucción de territorio e infraestructuras rusas, en la muerte de rusos, eso demuestra que la OTAN está implicada en todo esto. Ahora tienen que hacer algo. Así que creo que también tienen que preparar a su propia gente para el hecho de que estamos subiendo esa escalera de escalada. Esto ha ido demasiado lejos, y ojalá algo de todo esto se reflejara en algún medio occidental, o al menos en algún comentario de algún político. Pero no tenemos nada. Como decías, tenemos a Rutte diciendo que, son los rusos atacando a otros países. ¿Qué cosa más del siglo XIX? Es triste que estemos en este punto. ¿Alguna reflexión final antes de terminar? No tengo nada que añadir a lo que acabas de decir, ni a lo que he dicho hace un minuto. Simplemente, si se decía que el mundo entró dormido en la Primera Guerra Mundial, ahora somos más bien como zombies caminando hacia la Tercera. Y más vale que alguien despierte, y rápido, de esta especie de letargo, o todos vamos a tropezar de lleno con ello. Y no será, ni de lejos, tan limitada como lo fue la Primera Guerra Mundial. Esto podría ser catastrófico. Bueno, Teniente Coronel Davis, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que lleguen días mejores. Esperemos que sí. Muchas gracias, Glenn Deason.